El programa La Danza de la Vida se complace en recibirte esta noche, en este espacio donde una de las más grandes pianistas contemporáneas, la maestra Guadalupe Parrondo, nos estará acompañando. Mexicana definitivamente, además, con una doble razón que ya estaremos compartiendo más adelante, y por otro lado, sabiendo que este programa es de artistas mexicanos. De ti, para este hermoso y gran país, recibimos esta noche a la maestra Guadalupe Parrondo. Maestra, bienvenida, un placer tenerla con nosotros. Buenas noches, encantada de saludarlos, deseándoles un hermoso 2022. Así es, inicia este año, esta es nuestra segunda emisión después de haber estado con la ex primera bailarina en la Compañía Nacional de Danza, Tigui Gutiérrez, y hoy maestra ensayadora, pero la música también nos da la bienvenida a este 2022. Maestra, sabemos que, bueno, por un lado su padre mexicano, por el otro lado su madre peruana, dos bellísimos países. Hemos tenido la oportunidad de estar en Perú en algún momento. Y bueno, definitivamente una gran cultura. Ambos países con gran cultura, con grandes raíces. Y en el caso de ambas familias relacionadas con la música. Su abuelo materno o su abuela materna, no sé muy bien, ahorita nos contará, pues hasta zarzuelero en algún momento. Y en el caso de la familia de su padre, con hermanas relacionadas con la profesión de música. A veces la familia nos da como algunas lucecitas en el camino de lo que vamos eligiendo, pero uno no elige hasta que elige. ¿Cuál es la historia de Guadalupe Parrondo en sus inicios? Bueno, mi padre era técnico en pianos. Sí. Reconstruía pianos, armonios, órganos de iglesias. Y en casa siempre había pianos, máquinas, él les estaba reparando y todos mis hermanos y yo pues vivíamos entre máquinas de piano, lengüetas de armonios, etcétera, etcétera. Entonces, mi papá tocaba el piano, tocaba el cello. Sí. Y él tenía dos hermanas, las dos pianistas. Una de las hermanas de mi padre nació en Cuba, la otra nació en San Luis Potosí, en México, sí, porque el abuelo fue un hombre muy viajero, mi abuelo paterno. Entonces, sí, él, al tener tantos pianos y eso, y tocar el piano y eso, pues me quiso enseñar. Y sí, yo tendría como 3 años y evidentemente le dije que no. Entonces no quise, pero al tiempo me llevaron a algún concierto y escuché una niña casi adolescente tocar y yo le pedí a mi papá que me enseñara porque aquello me llamó la atención. Sí. Curiosamente mi papá pues ya estaba más reacio y dijo, bueno, si haces do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, te enseño. Y me dijo, ¿cómo? Le puse do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do y me empezó a enseñar de oído. Y así fue como comenzó. Y claro, él me enseñó el inicio de la sonata Claro de Luna de Beethoven, evidentemente sin octava, sino puro dedito. Sí. Parelisa de Beethoven, un minuet de Mozart. No recuerdo, más o menos, ¿no? Piezas que yo pudiera tocar a los 4 años. Y así es como comienzo. Y ya que estoy en eso, empiezo a dar mis pequeños recitales y siempre mi papá un poco escondido detrás del piano. O sea, haga de cuenta en la parte esta, ahí es el teclado y en esta partecita, sí, detrás de la tapa, ahí se sentaba mi papá, hasta que me acuerdo que una vez dijo, no, ya tienes que salir solita. Entonces salí solita. Yo tendría como 6 años, pues ya a partir de ahí ya eran siempre conciertos públicos. Sí. Y así fue como comencé. O sea, yo ya estuve inmersa en esta profesión.
y la primera vez que me pagaron por un concierto fue cuando hice mi debut con orquesta sinfónica dirigiendo el gran maestro mexicano Luis Herrera de la Fuente. Sí. Y ahí, y pues yo no puedo decir que elegí ser pianista, porque de eso, pues uno entra en ese mundo y el camino lo lleva, ¿no? Claro. No hay yo nunca tuve momentos de decir, ay, serviré para esto y estos dramas, no. O sea, o trabajo y lo hago porque quiero. Sí. O si me estoy cuestionando es porque, pues supongo que las personas que tienen este conflicto no tienen esa disciplina para estar en eso todo el tiempo, ¿no? Correcto. Prácticamente entonces a partir de que vea esta jovencita, esta niña, es que hay una determinación o un encanto a una atraparla. Es cuando yo le pido a mi papá que me enseñe. Bien. Ahora, maestra, en algún momento usted nos comparte que, bueno, siempre pasa, ¿no? Los papás, sobre todo a tempranas edades, pues acompañan, están ahí presentes en el backstage, como usted dice, detrás de la tapa del piano. Y pues hay este desprendimiento. En algún momento, todos pasamos por el hecho de saber entrar a un escenario, saber salir de un escenario, la colocación al entrar, la mirada, todo esto que de alguna forma escénicamente es no solo una, vamos a llamarle ritual, sino una estar a la altura de lo que significa un instrumento tan bello como lo es en este caso el piano. Yo recuerdo en algún momento a mí me enseñaban a hacer la reverencia y cómo tenía que entrar, ya saben, muy petit, en pequeños recitalitos, cosas muy, muy simples, para nada lejísimos de lo que usted está acostumbrada, pero sí me hacían eso y cómo iba a poner mi partitura. Creo que esto, sobre todo en determinadas generaciones, muy manifiesto, muy con ese respeto. ¿Cómo observa usted hoy por hoy en el desarrollo de jóvenes y niños esta parte de ritual o presencia? Yo creo que un escenario con el instrumento que sea, en canto, en danza, es un lugar sagrado. Sí. Tan sagrado que hay que tener el gran respeto al lugar. Desgraciadamente, me voy un poquito adelante, por alguna razón que desconozco, las nuevas generaciones o muchos artistas en violín, en lo que sea, sí, entran al escenario arrastrando los pies como si fuera su casa. O sea, les da lo mismo tocar en un salón pequeño que pararse a lo mejor en el Palacio de Bellas Artes sin el respeto de donde están parados. Sí. Todo escenario debe ser respetado. Claro. Por más sencillo que sea, si es en un pueblito, si es en una gran ciudad, si es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sí. Tiene que respetar, pero hay jerarquías en eso también. Desgraciadamente, pues los chicos salen arrastrando los pies, como que, no sé, me siento decepcionada en ese sentido, porque creo que no se les enseña no solamente cómo hay que actuar en esto, ¿no? Cómo se deben desempeñar en un escenario, cómo pueden entrar. Cada quien con su personalidad, tampoco hay una regla, lo haces así, mides así, ¿no? Sí, no es milimétrico, pero hay un respeto. Hay una forma. Cuando tocan con orquesta, tampoco, yo he visto, incluso gente ya profesional, se da mucho también en los cantantes que no les enseñan cuál es el protocolo, llamémosle así, de llegar, saludar al concertino, saludar al público al inicio, o cómo se tiene que despedirse del escenario al terminar de tocar, ¿no? Termina un concierto con orquesta, se saluda al director, se saluda al concertino y después se saluda y se agradece al público. Sí. Entonces ya es un conjunto que agradece. El solista va a hacer sus propias reverencias, va a entrar, va a salir las veces que el público desee
y el director parará la orquesta. Eso ya se va desarrollando conforme pasa los aplausos. Todo eso yo sí les enseño a mis alumnos, ¿no? Incluso si es un examen. Sí. Ellos Sí, como deben y los hago repetir N veces y a ver, entra otra vez, no, levanta la cabeza, mira al infinito, etcétera. Y cada quien hay que enseñarle con su propia personalidad, no es un molde, pero sí hay una especie de protocolo, pues. Sí, y eso es muy importante porque usted está dentro de la docencia. Recientemente coincidimos, ya estaremos platicando más adelante, en el ciclo de Beethoven que hubo por su aniversario 251 y prácticamente pues hubo varios participantes y es muy interesante, varios participantes mexicanos ellos con trayectoria o que están jóvenes talentos en formación y cómo es que lo percibe, porque a lo mejor en una escuela o en una academia debe de acontecer exactamente igual, pero en su visión y habiendo tenido todo este entorno es muy interesante saberlo. Ahora, maestra, usted como ejecutante, como docente con muy amplia experiencia, las conexiones neuronales al estar haciendo música son infinitas. Y dentro de esa conexión de hemisferios, en alguna forma, independientemente de que en la música no únicamente es, o sea, hay un trabajo de brazos, hay un trabajo donde toda una estructura anatómica funciona para que la mecánica se desarrolle. Pero en alguna forma pareciera que cada dedo, así como en el bailarín, aunque está formado por una integridad de cuerpo, tiene que tener una inteligencia para independizar su brazo o el movimiento de la cabeza o el movimiento de la pierna, aunque forma parte de un todo. En las manos pareciera que tendría que tener cada dedo una inteligencia independiente. Digo cada dedo porque al final del día es lo que va a estar aquí, ¿no? Aunque estés tú, pero el dedo es el que está en el contacto con el instrumento. Esta inteligencia, en su experiencia, ¿cómo se puede generar? Y si hay atajos o pequeños tips que pueden implementar la velocidad de esto, porque hoy por hoy podemos tener un catálogo de pianistas extraordinarios o talentosos, que bueno, habrá que ver cuánto dura el talento y cuánto dura lo extraordinario, porque aquí lo interesante no es llegar, sino es sostenerse. ¿Hay atajos y sí se requiere una inteligencia independiente o no? Se necesita atajos, no estoy de acuerdo en atajos. Sí. Habrá un tip siempre y cuando el ejecutante, el alumno, vamos a basarnos en alguien que se está desarrollando, sí, tiene la inteligencia para investigar qué sí pasa también con su propio cuerpo. No se puede independizar cada dedo, así decir, ay, lo voy a independizar y no. Cada dedo tiene su propio cerebro. Siempre lo he dicho yo, toda la vida lo he dicho yo, cada dedo su propio cerebro, porque los hago racionalizar cada sí movimiento. O sea, sí, por eso me gusta que estudien muy lento, para que tengan el tiempo de pensar en qué van a mover. Voy a mover este dedo. Bueno, y después voy a mover el cuarto, que es más débil. ¿Pero por qué es más débil el cuarto? Después el tercero, el segundo. ¿Dónde está la clave? Segundo y cuarto sí son el mismo, prácticamente del mismo tamaño. Sí. ¿No? Tercero, pues no, y el chiquito, pues no compite con el 3. Entonces, incluso a la hora de poner digitaciones hay que tener... Yo puedo hacer los trinos con cualquier dedo. Sí. Eso no es siempre tan factible, a menos que tengan esa independencia de cada dedo. Y sí, esa fuerza de cada dedo. Y sobre todo, creo que ahí entra también el oído y la autocrítica. Si lo que oyen no está parejo, pues solo se engañan ellos, creyendo que lo están haciendo. Si ellos no perciben
cerebralmente, acústicamente, que dos notas estén iguales, aunque los dedos sean diferentes. ¿Qué sucede? Que ahora para que suene igual hacen esto, tan, tan, en vez de esto. Ya. Brincan, Sí. no unen, Sí. no conectan un dedo con el otro, mejor le hacen así. Sí. Y muchos agarran esto ya como una costumbre y que se vuelve vicio, Sí. ¿no? Entonces eso ya es falta de técnica, falta de legato. Pero todo está en la cabeza. O sea, todo está en conectarlo cerebralmente. Del 2 al 4, no del 2 al 4, no. Entonces, ¿qué hacen con eso? Endurecer los músculos de los brazos. Se van forzando. Entonces yo creo que para tocar primero hay que tener una libertad interior. Sí. ¿No? Pero esa también está aquí. O sea, el trabajo de un músico por eso es tan demandante, porque hay que pensar en el sonido, hay que pensar en la articulación, hay que pensar en la fuerza y también en la expresión, con un solo o dos, tres dedos, ¿no? Entonces, bueno, el hacer música ya complica mire, yo le voy a contar una anécdota. Por favor. En alguna ocasión, la primera vez que yo toqué el concierto número 2 de Prokofiev. Sí, nada más y nada menos. Sí, ese concierto, yo dije, quiero hacer este concierto y me lo puse a estudiar. Cuando yo lo toqué, no había muchas pianistas mujeres que lo hicieran. Ahora ya hay más. Sí. Pero casi nadie lo tocaba. De hecho, le preguntaron a Prokofiev, a ver, Sergei, ¿cuál de tus conciertos es el más difícil? Sí. ¿Cuál de tus conciertos te gusta más? Ya. Y él contestó, el 3. Oye, ¿y el 2? No, ese es intocable. No sabía la anécdota. Sí, entonces, al ser intocable, pues fue un reto para mí. Yo quise hacerlo y así lo hice. Hay partes en este concierto en que, bueno, hablando de los hemisferios, yo tenía que fabricar un tercer hemisferio. ¿Por qué? Porque es como sumar, ¿no? 8 más 3, 11, llevo 1, lo guardo para así se les enseña a los niños, ¿no? Para que el 4 más 2 más el 1 que llevaba. No. Sí. Aquí tenía que guardar información de una manera muy cerebral, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, pero es que ¿cómo hago para meter esto en mi cabeza? ¿Cómo lo controlo? Y dije, no, pues tengo que fabricarme un tercer hemisferio. Ya. De esa manera. En la danza se dice que el 70% es mental y el 30% físico, siendo un arte de una demanda física muy visible. En el caso de la música, entonces, entendiendo lo que usted dice, tendría yo que pensar incluso que es un 80% mental y un 20% físico, ¿o estoy equivocada? Yo creo que a veces depende también de las obras. Yo creo que es un 80, yo diría que a veces hasta un 100% mental, pero la disciplina de hacer el ejercicio, la mecánica, la técnica, se vuelve un instrumento maleable. Sí, dependiendo de lo que toques. Pero sobre todo que ya no se piense en eso. Sí. Y ahí viene el pedacito que le tengo que hacer así al dedo. No, pues estúdiasle para que no lo tengas que pensar, que ahí entra lo racional, ¿no? Sí. Sin embargo, uno está controlando. A veces la emoción puede ganar a la técnica. Puede estar todo perfecto y si estás emocionado, y no está controlado a veces yo me emociono, pero tengo que meterle cabeza en ese momento porque
digo, no es grave, pueden haber accidentes en los conciertos, pero puede el aflojar Sí, emocionalmente. sí, te Tiene que traiciona. ser canalizado de una manera más abstracta. Ni siquiera es estar ahí pensando en que no me voy a emocionar. O sea, es algo que debe de fluir emocionalmente muy fuerte, o sea, Sí, dentro de uno, pero sí, al mismo tiempo, porque si no, ¿cómo comunica uno? Tiene que haber esa emoción libre. sí. Es una emoción libre, pero al mismo tiempo regida, o sea, sin llegar, como diría yo, a lo visceral. Es decir, una emoción madura. Pues yo controlada, madura, no sé cómo llamarle a eso, ¿eh? Es la emoción. Si usted está tocando una balada de Chopin, en Sí, donde entra el apasionamiento, es una gran emoción, sí. pero es más visceral, es como fuerza, Hay que elevar la emoción, hay que fuerza subirla, sí, física. Pero hay emociones en sonidos tenues, en sí, sonidos que deben ser profundos y que, bueno, ahí también dependemos los pianistas pues del instrumento, porque claro. no todos los instrumentos cantan como deberían de cantar, no tienen suficientes armónicos, unos son más secos, también está la acústica del lugar, o sea, y Muchos factores. esto debe uno poderlo manejar inteligentemente en el momento de tocar. ¿Qué respuesta me está dando el sonido? Sí. Que es el verdadero lenguaje, pues en todo caso, ¿no? El sonido en los instrumentos. Y eso, Regresando aquí, perdón, maestra, que le interrumpa, un poco entonces a la pregunta anterior, prácticamente a través de un análisis y una autocrítica se consigue una evolución y esa así es. evolución va haciendo que la técnica vaya siendo una costura que no se perciba. No se debe percibir, se percibe la emoción a través de esa técnica, a través de los sonidos. ¿Cómo le hizo? Pues quién sabe, llega alguien y no lo puede hacer. O sea, Sí, solo que uno haya trabajado. Yo trabajaba 3 horas y media de técnica, es decir, de puros ejercicios, sí, 3 horas y media. Y sí, llegaba a estudiar 13 horas, 11 horas, 9 horas diarias. sí, Entonces, esto permite descubrir otras cosas y uno descubre otras y esas otras te llevan a otras, es desarrollar todo el tiempo. La evolución yo diría que es más musical, ya es más expresiva, una forma de interpretar evolucionada, pero la cuestión técnica es un desarrollo ¿cómo diría? De tus herramientas para sí. poder interpretar. Bien. Usted se gradúa en la escuela normal en París. En algún momento, pues obviamente viene esta decisión en donde se da esta oportunidad. Primeramente, por un lado, preguntarle cómo es que surge y por el otro lado, la importancia, en su opinión, para un joven o una jovencita que se está desarrollando de poder salir al extranjero a ver este otro panorama, este otro nivel, si así le queremos llamar. Porque tuve una maestra maravillosa que en algún momento dijo que tenía yo que desarrollar Sí, en un nivel mucho más alto que está en Europa. Y sí, así fue como yo fui a Francia. Y de hecho, curiosamente, llegué con Magda Tagliaferro, una gran pianista brasilera que vivía en París, y yo llegué con ella. Y en sí, mucho era, pues aquí fuerte, aquí piano, aquí todo bien, y muy bien. Pero yo sentía que aquello no me nutría. ¿Qué sí, estoy haciendo? Pues para que me digan fuerte. Y conocí un pianista uruguayo que había tenido un gran accidente terrible, y yo, que estaba pegada en otro estudio, lo oía tin,
Y, hasta que un día platicando con él me contó de su accidente y que había encontrado esta maestra que es Blanche Bourret Sí. y a los 3 meses escucho que está tocando el tercer concierto de Beethoven. Dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esa señora? Y me dijo, es que tú deberías estudiar con ella. Y hablé con ella. Sí. Y me dijo, mira, yo conozco a Magda, Sí. pero yo no te puedo aceptar de alumna porque tienes que hablar con ella. Claro. Entonces yo hablé con Magda Tagliaferro y le dije que bueno, que yo necesitaba además, porque ella tenía una academia de piano particular, sí, pero la escuela, l'École Normale Supérieure de París, tenía pues obviamente el papel, me daba el papel oficial. Sí. Entonces con esa explicación ella aceptó y curiosamente ellas que las dos conocieron a Alfred Cortot y que no sé qué pasaría ahí, que se pelearon o lo que sea, hablaron entre ellas. Estuvieron de acuerdo en que yo fuera a estudiar con ella. Ya. Y así fue como entré a la École Normale y me quedé con esta maestra que es Blanche Bourret. Ya. Y esta pregunta viene conectada a ahora su visión docente, bueno, porque en ese momento entra como una ejecutante, aspirante a desarrollarse como docente, la importancia de tener estas oportunidades. No, yo no, o sea, yo empecé a dar clases, bueno, desde que tenía 10 años, ¿eh? Sí, pero independientemente de la edad, la importancia en sí de poder salir. Entonces yo estaba, cuando mi maestra dice, mira, te tienes que ir a París, y me fui a París, y era yo todavía menor de edad, entonces me fui, y sucede todo esto un año con Blanche Bourret, y al siguiente año con esta maestra, y después hice otros diplomados, pero a mí me empezó a interesar los concursos internacionales porque una de las cosas es medirse con otros pianistas, ¿no? Sí, porque vital. Pues, es importante eso. Entonces, yo fui, no me acuerdo cuál primer concurso, hice varios, por ahí digo, no le mandé todo lo que tengo. No, maestra, ni tiene que decirnos, conociendo que es una de las más grandes pianistas contemporáneas, definitivamente ya da una idea de todo. Entonces, no, fue muy chistoso porque yo empecé a leer todo de la Confederación de Concursos Internacionales en Europa, y decía, bueno, esto me lo puedo preparar, sí, no, y ya me quedaba yo sin beca. El gobierno francés me becó varios años para estudiar en Francia, el mismo gobierno francés. ¿Y qué sucede? Pues tengo que ganar dinero para seguir estando en París. Claro, si no, ¿cómo? Entonces iba y tuve la suerte pues de que ganaba y premio especial, y entonces era dinerito, y yo hacía mi colchoncito y seguía estudiando. Sí. ¿no? Así fue, pero lo más importante era confrontarse, ¿no? Por ejemplo, el concurso María Canals en Barcelona era puerta cerrada. Entonces, uno tenía que cada participante, éramos 90, tenía que tocar un preludio y fuga de Bach. Ya. Y había el teatro, había una mampara. Sí. Y el jurado a puerta cerrada estaba en la sala escuchando, pero no veía si eras hombre o mujer. Sí. Entonces yo toqué mi preludio y fuga de memoria. Muchos tocaron con partitura, claro, porque el jurado no los veía, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ya que termina la primera prueba, yo tenía el número 13, me acuerdo,
fuimos a mirar los resultados y en ese entonces, que fue el año 70, había dos pizarras, una pizarra hombres, una pizarra mujeres, el número del participante, el nombre del participante y su calificación, como de escuelita. Sí. Pues yo fui la calificación más alta de hombres y mujeres. ¡Wow! Salí tan contenta, pero tan contenta. No, pues es para menos, maestra. Que me caí. No. Y me rompí los ligamentos de un pie. Y tuve que ir en muletas a estudiar el piano que estaba muy cerca de donde estábamos alojados. Para continuar. Y yo llegué a mi segunda prueba con muletas, sentada, hacía mi prueba. Y después, la tercera prueba, sí, qué historia, y bueno, ahí gané el primer lugar, ¿no? Entonces, con todo y muletas. Me apoyé bien en la muleta. Así es. ¡Qué historia! Sí, o sea, y ahí pues la mayoría de los concursantes tenían ya experiencia de hacer concursos. Sí. Y además siempre que estudiaban con fulanito, de latina era la única, todo el mundo eran de todas partes de Europa. Sí. De todas partes de Europa. Sí. Entonces, pues, yo no conocía del jurado a nadie. O sea, porque siempre en los concursos puede haber que alguien fue alumno de uno de los miembros del jurado, o puede haber, y además me gusta esta situación porque yo me demuestro a mí misma, bueno, yo no me lo demostraba, yo tenía que trabajar y trabajar. Sí. Era destacar sin conocer a nadie. Eso es para doble mí, mérito, sí. Pues es importante. Sí, eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? No de que, sí, el bueno es que conozco a alguien y ese alguien le puede decir al otro y con recomendaciones, ¿no? Eso es trampa, eso es trampa. Ahora, maestra, habiendo participado en tantos concursos, hasta con muletas, y teniendo la experiencia que tiene con todo este acompañamiento, hay muchos concursos a nivel nacional, obviamente a nivel internacional. Entiendo, y si no, usted por favor me hace favor de corregir, que usted ha estado también participando ya en su momento como jurado. Sí, como no, he estado en jurado, me acuerdo, en un concurso en la Ville de Paris. Sí. Fui jurado, eran todos chamaquitos, chiquitos. Ni recuerdo quién ganó, hace 1000 años. También he estado de jurado, ¿en dónde? Bueno, en Venezuela. Sí. Creo que he sido en Venezuela. Sí, también en Venezuela. También he estado de jurado, bueno, aquí en México, 2 veces Angélica Morales. Y dentro de esta experiencia, maestra, ¿qué observa? O más bien lo voy a hacer directo, porque a veces saber de los demás jurados puede ser un poquito ambiguo. Pues si usted tiene la respuesta sería maravilloso, pero ¿qué está buscando un jurado en un joven talento? Mire, voy a partir de cero. Aquí, de cero. Yo creo que los concursos son importantes hasta cierto punto, pero porque ¿qué busca un jurado? Bueno, cada cabeza es un mundo. Sí, lo sé. Y algunos, se equivocó, pero pobrecito, se nota que hizo el esfuerzo. ¿Cómo dialogo con una persona que me dice eso? Aquí el que se equivoca ya está fuera. Ya está fuera. Digo, se puede equivocar, a menos que otros se equivoquen, menos, ¿no? Pero no podemos ser, ¿cómo se dice? Caritativos, paternalistas en estas situaciones. O tocas bien. Hay muchos que tocan perfecto de principio a fin, pero no expresan nada. Entonces, ¿qué busca un jurado? Esa es una buena pregunta. Tocó perfecto,
pero no me dijo nada. Pero viene otro y se equivocó un poquito, pero tiene pasión. Hay musicalidad. Respeta el estilo de las obras. Sí. Entonces, al respetar el estilo de las obras, pues ya estamos hablando de alguien que se informó, que profundizó en el trabajo, ¿no? Y eso en cada una de las obras. Otra de las cosas que no comulgo con eso es el que se vuelva familiar, doméstico. Ah, sí. ¿Qué sentido? ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? No, yo he estado en concursos en donde a 100 metros uno no se podía cruzar con el jurado. Sí. Para evitar malas interpretaciones ni suspicacias, ¿no? Sí. Entonces sí es muy difícil. ¿Qué busca un jurado? Pues ahí está. ¿Yo qué busco? Como jurado, ser lo más derecha. Sí. Tal vez no me guste porque tocó perfecto, pero este sí porque... Y ha sucedido en grandes concursos como el concurso Chopin. Sí. Bueno, no me acuerdo quién ganó, pero el tercer lugar lo obtuvo Ivo Pogorelic. Ya. ¿Y quién hizo carrera? Ivo Pogorelic. El otro ni me acuerdo quién es. Pero me acuerdo también que en ese jurado estaba Marta Argerich, que enojadísima se salió y tenía toda la razón, porque ahí estaba chueco, pues. O sea, no porque los otros tocaran mal, porque sino que este tenía pasión y el otro no. Bueno, o sea, es muy subjetivo y ponerse de acuerdo entre varios tampoco es fácil, tampoco es fácil. Ya. Ahora, en los concursos, por ejemplo, de danza, vamos a poner una versión del Lago de los Cisnes, ¿no? No sé, la variación del cisne blanco, tal acto, y no existe, yo estoy hablando en danza, desconozco en piano. No existe, digamos, actualmente un registro que se diga, este es el cisne original. Este es el que se va a poner y este es el que todo el mundo va a presentar. O sea, llegas con tu versión. Antiguamente sí había como estas tutorías o asesorías en donde los maestros íbamos y entonces nos dicen, pues queremos esto, y todo iba como, digamos, en un específico. Planeado, sí. En música, por ejemplo, yo observo incluso, yo escucho no sé, una grabación de Valery Gergiev en ballet, porque además, bueno, fue director en su momento, y escucho a veces y el tiempo de la música es diferente. Y entonces yo estoy bailando y digo, ay, caray, es que aquí va más rápido, o caray, es que esta está más lenta, ¿no? Estas versiones. ¿Cómo acontece en música para un concurso? ¿Se da una partitura, los jurados tienen esa partitura, en base a esa partitura hacen las anotaciones, o cada quien simplemente les dicen, hay estas opciones a presentar, eligen, y cómo acontece? No. Bueno, los concursos que deben tener la mayor seriedad, sí, debe haber mínimo 3 pruebas, sí, 3 etapas. En la primera etapa generalmente se solicita una obra un preludio y fuga de Bach. Sí. A veces se excluyen algunos, pues son 48, así es que hay mucho de dónde escoger. Sí. Una sonata clásica entre esta, y sí. Cada quien elige su programa entre eso, el formato que se manda. A veces se piden 2 estudios, uno de Liszt, uno de Chopin, como por ejemplo en el Marguerite Long, así es, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, cada año se hacía el primero y cuarto movimiento de la sonata Opus 35 de Chopin. Ese era de cajón. Sí. Pero varía, ¿no? Y el que pasa a la siguiente prueba, bueno, debe tocar una sonata romántica, una obra romántica, debe tocar, yo qué sé, una obra del siglo XX o XXI en este caso. Se hacen pequeños programas y la duración de cada prueba está especificada, ¿no? Ya. La duración de esta prueba debe ser de 40 minutos. Sí. Y esos 40 minutos hay tales obras. De todo esto vas a escoger. De esta puedes escoger esto. De esto puedes escoger entre estas 10.
de esta puedes escoger entre estas otras tantas. Sí. Cada quien debe tener la inteligencia, ahí parto yo de la inteligencia del concursante, ¿qué escogió? Ya, ahí es una pauta. ¿No? Entonces, muchos, va a tocar esto. No, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué escogió esto y no esto, que dura más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Porque a lo mejor ya tocaba esa obra, no sabemos. Sí, ya. Y luego, en algunos casos, hay la prueba con orquesta, entonces se da una lista de conciertos para piano y orquesta y el concursante elige su concierto. Ya. Y entonces vemos desde la primera prueba que escogió, hasta cuál fue su línea en la segunda prueba que escogió y qué concierto escogió para cerrar. Si pasa todas los filtros estos, ¿no? Entonces es importante. Y también lo que se hace es, a veces se compone o se elige una obra de 5 o 10 minutos obligatoria. Ya. Que deben tocar todos. Y también de eso se puede notar qué manera de estudiar tuvo para lograr el éxito de esa obra. Y a veces si el compositor está vivo, pues también ayuda, ¿no? Sí, claro. Pero si el compositor no está vivo, pues los que conocemos la obra, y otra de las cosas importantes para mí es que el concursante debe presentar sus obras para que el jurado, si son 3, 5, 7, cada jurado tiene la copia de su repertorio. Primera prueba, aquí está mi bonche de piezas. Segunda prueba, porque por más que uno sepa las piezas, es mejor ver qué edición. Ese respaldo. Sí, qué edición usó, porque a lo mejor usó Schirmers y yo prefiero Henle Verlag, no sé. Ya. ¿No? Pero entonces, como hay diferencias en las ediciones, para no ponerle un tache, bueno, él la estudió ahí, ya. Eso es una especie de concesión. Sí. Hay concursos en donde dice edición fulanita y se acabó la historia. Ya, ¿no? Ya. Entonces, volviendo al punto, ¿qué se busca? El que busca el jurado es verdaderamente una sorpresa cada concurso. Una gran sorpresa. Y una de en los reglamentos sí yo estipularía definitivamente 0 contacto con los concursantes. 0 contacto hasta visual. Ya. ¿No? De que aquí está el jurado, pasa, oye, ¿cómo estás? Ahorita te veo, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Ya. Pues prácticamente la elección, una parte muy importante, el saber por qué y el para qué, que de alguna manera va a dar una visión a quien será en su momento el jurado. Ahora, coincidimos recientemente en el ciclo de Beethoven, el ciclo Goethe en la Ciudad de México, donde prácticamente, como mencionábamos, participaron varios mexicanos. Y en algún momento, en un acercamiento con usted, me decía que cada uno de los participantes había elegido qué sonata tocar de Beethoven, si es que estoy correcta. Pero independientemente a eso, viene una temporada previa en la cual, entiendo usted, fue invitada por la UNAM o participó también con el compositor Beethoven y luego se liga posteriormente a este ciclo de Beethoven. ¿Cómo es que surge el hecho de esta propuesta y cómo hace usted la invitación a los pianistas? ¿Fue una selección? ¿Fue una audición? ¿Fue una convocatoria? Bueno, mire, a finales del año 19 o a principios del 20, ya no recuerdo bien, recibí la invitación por parte del Instituto Goethe para tocar, pues querían ellos hacer homenaje a Beethoven por los 250 años.
Y yo fui al instituto, vi el piano y yo entendí que querían un recital, o sea, pero lo que querían era la curaduría Ya. de las 32 sonatas de Beethoven, Sí. todas. Y pues se pensaba, pues son 32, 8 pianistas, 8 por 4, 32 y ya. No es tan fácil porque las duraciones son diferentes, las capacidades son diferentes Sí. y había muy poco tiempo. Pues en eso vino la pandemia y todos encerrados. Se acabó el proyecto. A mediados de año, no, Sí. esto fue en agosto, como en julio recibí una llamada por parte de la UNAM, de los Sí. amigos de la UNAM, y para ver si podía hacer las 10 sonatas de piano y violín. Y digo piano y violín porque así escribió Beethoven. Beethoven. Sonatas para piano con acompañamiento de un violín. Así es el título de estas 10 sonatas. Sí. Porque mucha gente dice piano y violín violín y piano y piensan que el piano está de acompañante, ¿no? Ya. Esto es una obra para los... Aclaremos, sí, es que generalmente lo pasa en canto, ¿no? Los líderes para voz y piano piensan que el piano es un acompañante y es una fusión de sonidos ahí, ¿no? Sí. El cantante pues tiene una letra y el pianista tiene un léxico sonoro. Ya. Todo se interpreta así. Bueno, y así fue como pues yo acepté, pero pensé en el violinista Adrián Justus, hablé con él, aceptó y pues nos dimos a la tarea de elaborar el programa porque el programa además 10 sonatas en 3 conciertos era mortal, porque además se iba a grabar en un estudio ya que pues presencial era imposible, ¿no? Entiendo. Y así lo hicimos, tuvimos ensayos, ensayábamos, grabábamos y ya teníamos que estar en 3 días ensayando y grabando lo otro. Fue tremendamente, sí, terriblemente complicado, sí. Pero salimos airosos sí. del ciclo y creo que sí quedó un gran trabajo, una gran colaboración. Sí, exactamente, ¿no? Sobre una celebración. Sí. Sí, la verdad sí. Entonces, después de eso también hice un programa con Justus de repertorio de música mexicana, que fueron 2 programas más. O sea, sí. Eso fue un trabajo titánico entre agosto y... No, en agosto empezamos a estudiar. No, en julio me hablaron, empezamos a estudiar agosto por ahí y grabamos como a lo loco para que saliera las 2 semanas empezaran a transmitir los domingos. No, fue lo sí. Terminamos en diciembre, en noviembre, no sé. Y me vuelven a llamar del Instituto Goethe. Sí. Porque sí. Querían definitivamente retomar este proyecto y hacer que me pidieron la curaduría, pero yo no es, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo? O sea, bueno, no quiero estar como en la ocasión anterior. Entonces, empezar queremos que sean los fines de semana. Muy bien. Sí. ¿Cuántos? Pero yo decía, si son 3 fines, se atravesaba estas fiestas que acaban de pasar. Sí. Tendríamos que terminar en enero. Se volvió un caos aquello. Bueno, un caos porque había que ajustar. Después yo lo que propuse fue 3 fines de semana, pero 3 días seguidos, 3, 6, 9. Ya. Entonces fuimos 9 pianistas. Yo cerré el ciclo, pero empezar a conseguir los pianistas y sobre todo mexicanos jóvenes que impulsar a los más jóvenes, ¿no? Correcto. Y esto, pues empezar a buscarlos, hablar con ellos. Hablé con unas
chicas que viven en Alemania, que son pianistas mexicanas radicadas en Alemania, que si estaban en México, pues que me gustaría, no les fue posible, por sus trabajos no les daban permiso, y Sí, eso pues ya no estaba en mis manos, complicó. y pues ellas no pudieron, pero digo, talento mexicano hay N. Sí, Entonces seguí buscando, vi videos, porque pues todavía nada era presencial, entonces a escucharlos a través de videos y así fui conformando, digamos, la lista y al hablar con ellos, yo les proponía tales o cuales obras, o ellos me decían, no, pero yo quiero esta, es que yo toco esta, es que esa me la tengo que aprender. Y ese fue el reto, ya, que muchos, o sea, todos tocamos muchas sonatas de Beethoven, otros tocan 3 sonatas, otros tocan 6 sonatas de 32, otros a lo mejor 15, no sé, pero sí, que coincidir las mismas, pues no era, o sea, todos coincidían en que tenían la misma sonata sí. y solo uno la podía tocar. Entonces, así fue como se fue Acomodando. armando entonces yo, bueno, me decía, no, maestra, esa yo no me la puedo aprender. No, esa sí me la puedo aprender. O sea, ¿qué hago aquí, no? Sí Sí, esa labor eh, fue retadora, ¿no? Porque, ¿cómo soluciono esto? O sea, pues si no hay, las toco yo, pero, o sea, yo podría haber tocado 2 o 3 recitales de Beethoven, pero sí. no era ese el caso. Ya, era el hecho de como Era de estos impulsar a jóvenes. los chicos, sí. Entonces, y así fui llegando a uno, a otro, y todos tuvieron que aprender alguna sonata. Hoy unos de memoria, otros con partitura, cosa que hablé también con el director del Instituto Goethe, Sí, con, el, con el señor Rudolf de Bay, sí, pero me dijo, no hay problema, esto se transmite por radio, puede ser, queremos cubrir las 32. Y correcto. así fue como Como a aconteció. los que pudieron escoger. Sí, No, sí. no todo el tiempo, pero llegó un momento que quedan 4 sonatas. Pues ahí también hubo que dividir el programa porque uno podía 2, el otro podía 2, entonces pues, dividido y por eso fuimos 9, ¿no? Ya. Ahora, maestra, tiene este hermoso ciclo, además muy accesible para el público, en un lugar, la verdad, con todos los cuidados, la sana distancia conveniente, incluso al término, una convivencia, digamos, de manera ya más informal, donde uno puede estar más cerca conviviendo con estos jóvenes talentos, consentirlos, abrazarlos, en fin, todo lo que implica ya una parte, digamos, más informal o informal. Dentro de este proceso, yo me recuerdo el programa, al principio leí un poema que me gustó muchísimo de un poeta guanajuatense y hay una parte, una frase que se me quedó casi tatuada. Y esta frase dice, Beethoven, el ungido, el emperador de su propio silencio. No olvidaré jamás esa frase. Puede que se me olviden los participantes de las sonatas, pero esa frase no. No, es Y, fantástico. y dentro de ello, dentro de esta parte poética y hasta cierto punto conmovedora, maestra ha tocado a Beethoven en cantidad de veces a lo largo de su vida. ¿Qué hoy por hoy ha descubierto en este ungido, en este hombre, emperador de su silencio, que probablemente en otro tiempo no había percibido? Cada vez que retomo Beethoven, porque los músicos en general debemos, es lo óptimo, trabajar las obras, tocarlas, dejarlas descansar, retomar. Y cada vez que yo retomo es diferente porque hay situaciones sonoras que yo vuelvo a descubrir.
Sí, ¿no? O sea, ya esa parte de la técnica, sino es esa expresión a través del sonido sí, que yo creo que es inagotable. Cada vez que yo retome Beethoven, va a ser inagotable, porque sí. lo descubro, puedo llegar a cambiar una forma de frasear sin dejar de frasear lo que está escrito, porque ese es es el reto más difícil, ¿no? Está la misma nota, la misma frase, la misma expresión, la misma mecánica, pero suena diferente. Pero en realidad, pues es uno el que está evolucionando, ¿no? Uno es el que está sintiendo. Ya. Y Entonces, ese es, prácticamente cuando usted, que es otro compositor, porque usted ha grabado 4 versiones, o en 4 ocasiones, es lo más correcto decir, a Manuel María Ponce, por ejemplo. Entiendo que él ha bueno, grabado. sí, el concierto romántico para Sí, piano y orquesta que Ponce hizo una versión para orquesta de cuerda, así es. esa es una, que dirigió el maestro Sergio Cárdenas con la Camerata de Querétaro. Sí, Esa sí, es sí, una. sí. Luego tengo otro que, bueno, no lo tengo aquí, que es que lo hice en Alemania de un concierto en vivo. O sea, no me acuerdo qué ciudad era una gira y Sí, yo toqué este concierto y de ese concierto, yo salí de tocar y veo ahí toda la parafernalia y les pregunto, ¿qué estaban grabando? Sí, hicieron un disco maravilloso con ese concierto y sí. esa grabación para mí es la que está mejor. Pero en primer lugar lo grabé con la Filarmónica de la Ciudad y el maestro Fernando Lozano. Sí, Y de un lado, un LP, de un lado es Grieg y del otro lado es Ponce. Ponce. Porque ese concierto de Ponce lo aprendí para la inauguración de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ya. O Lo sea, yo me... traje, lo traje a colación porque usted mencionó ahorita acerca del ciclo Beethoven, que cada ocasión usted va descubriendo cosas y que es un manantial inagotable de descubrimiento y que Beethoven, sí. la forma en que lo toca va también siendo plasmada con esta sensación. Entonces, aquí el punto es que teniendo un referente de 4 grabaciones en Pero creo que diferentes. son más, creo que son 5, ¿eh? Bueno, yo leí que son 4, 4, a lo bueno, mejor por ahí alguna que no me esté borró. todavía documentada, pero el punto es que es una línea muy buena como para poder percibir esto que menciona usted de que en cada ocasión, o sea, si lo escuchamos a lo mejor el primero y luego la segunda vez que se grabó y la tercera y la cuarta, podemos, digamos, como público descubrir esto que usted como artista nos dice. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una grabación que no es para mi gusto la más afortunada. Sí, Todo está en su sitio. Sucedió que es con Aguascalientes. ya. Creo que tenían que acabarse el presupuesto No. y había que hacer algo. Entonces a mí me hablaron porque no sé quién lo iba a grabar, que no quiso, no pudo, no sé. Y 2 días antes de la grabación me llaman. Sí. Llego a Aguascalientes y el piano casi Tremendo. me muero. No, no, era nuevo, pero parecía como cuando uno compra una alfombra toda mullida así. Seco, seco. No tenía armónicos, o sea, horrible. Nuevo el piano, nuevo. Uy, uy, Chiquito uy. el piano, pero no, dije, aquí no puedo yo tocar esto. Ya, Ahí se necesita que uno haga así y aquello suene. Le hacía claro. así, me rompía los dedos. Entonces se buscó otro piano, un piano más viejito, Sí. que también estaba así, que estaba en un casino, en un restaurante, no sé dónde estaba el piano, lo llevaron, entonces ese día no pude estudiar. Al Sí. día siguiente se graba y bueno, pues yo llego, hago mi trabajo, pero pues hubo muchos desaciertos.
y que si se cayó algo y hay que volver a repetir. Ya, fue el bueno, que es, digamos, sí. es el prietito en el arroz, por así No, decirlo. la grabación es buena, o sea, la Sí, grabación es buena, la interpretación, todo, pero sí, como que no fueron las mejores condiciones, ya, ¿no? Y no lo he vuelto a oír esa grabación. De hecho, yo grabo y no vuelvo a oír o ya, escuchar nada de lo que grabo hasta muchos meses o años después, porque ya. termino un poco cansada. Entonces, sí hay evolución. Depende mucho de la orquesta, del piano, cuando hay que hacerlo con gente. Cuando Sí, yo tengo que tocar sola es diferente a claro. esa evolución. Entonces, claro, si yo tengo un gran piano, la orquesta, etcétera, y todo funciona, pues ahí ya me doy vuelo, ¿no? Sí. Pues este ciclo de Beethoven que recién aconteció, tuvimos la oportunidad de coincidir con, entre ellos, jóvenes talento Alexander Vivero, que estará compartiendo con ustedes esta experiencia al haber estado con la maestra Guadalupe Parrondo en esta temporada, en este ciclo, así como Rachid Bernal, a quienes les he pedido que nos compartan un poco de su experiencia en este ciclo de sonata acerca de la maestra Parrondo, a la cual admiramos y ellos también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Ibero Pulido, tengo 13 años, soy de Guadalajara, Jalisco, y fui uno de los pianistas participantes en el ciclo Las 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven. Yo tuve la oportunidad de abrir el ciclo el 19 de noviembre y fue una experiencia muy enriquecedora. Este ciclo estuvo bajo la curaduría de la maestra Guadalupe Parrondo, una maestra a la cual yo le tengo muchísimo cariño, una gran admiración. Y bueno, yo interpreté 3 sonatas: la sonata Opus 14 número 1 en Mi mayor, la sonata Opus 10 número 1 en Do menor y la sonata Opus 10 número 2 en Fa mayor. Estas 3 sonatas son parte se podría decir, de la etapa clásica de Beethoven, porque mucha gente lo considera Beethoven el pase entre el periodo clásico al periodo romántico, y yo creo que esta gran obra, que son las 22 sonatas para piano, demuestran un poco cómo va evolucionando, cómo va cambiando el estilo de este gran compositor alemán. Y fue un gran reto, ya que estas sonatas para mí eran completamente nuevas. Yo las saqué aproximadamente en un tiempo de un mes y medio. Y bueno, este ciclo se hizo por el 250 aniversario del compositor. Bueno, un año más tarde, ya que se tuvo que posponer por la pandemia, pero este conjunto de 9 recitales fue una experiencia muy enriquecedora, el poder conocer a otros grandes pianistas tan talentosos mexicanos, poder verlos tocar en vivo y sentir la experiencia, poder escuchar los sonidos de esta magnífica obra, esta obra monumental en la historia de la música, que son las sonatas de Beethoven. Fue algo muy increíble para mí, fue un gran reto, y adentrarme a fondo un poco más en el estilo de Beethoven. En mi caso era un compositor que no había abordado tanto, pero al empezar a investigar un poco más sobre su vida, un poco sobre su obra y cómo eso se podía ir relacionando con estas sonatas que yo interpreté, pues la verdad es que me abrió mucho la mente en ver a Beethoven de una manera diferente, en el poder interpretar su estilo de una manera más adecuada y más correcta. Y también el escuchar a la maestra Guadalupe Parrondo también fue una experiencia increíble. A ella la conozco desde hace ya algunos años ya. La verdad es que yo, como pianista y como persona, la admiro muchísimo y le estoy infinitamente agradecida que me haya invitado a este ciclo. Yo fui el pianista más joven y le agradezco esa confianza que me dio para poder participar. Igualmente al Instituto Goethe de la Ciudad de México por permitirnos el Auditorio Altana, un gran auditorio muy bonito, muy compacto. Y pues la verdad es que espero que este tipo de eventos se sigan haciendo, ya que son muy importantes, son muy buenos para la cultura de nuestro país, y creo que va a impulsar muchísimo y nos va a ayudar a seguir adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rachid Bernal y fui uno de los intérpretes que estuvo en el ciclo de las 32 sonatas del compositor alemán Beethoven bajo la curaduría de la gran pianista Guadalupe Parrondo. Mi experiencia en este ciclo fue realmente enriquecedora. Me ayudó bastante el poder afrontar
este reto de tocar 4 sonatas en un recital. No había tenido yo el objetivo, la idea de enfocarme en un repertorio de un solo periodo y más de un solo compositor. Para mí el tener este reto y la oportunidad de poder afrontar ese obstáculo fue muy, muy enriquecedor. Empecé a encontrar cosas que antes yo no me había dado cuenta en una sonata de Beethoven, escuchar distintas cosas. El involucrarse de lleno a un compositor es muy bueno y lo recomiendo ampliamente, igual a todos los pianistas. No precisamente enfocarse pues en toda su carrera en un solo compositor, pero sí llenarse o meterse muy muy a fondo en la forma tanto de composición como también de su vida del mismo compositor. Enriquece bastante a la hora de interpretar como también de escuchar. Y pues elegí 4 sonatas. Digo, esto fue un aviso de como un mes y medio de anticipación. 2 de ellas yo ya las había tocado, entonces fueron las que retomé, que fue la Waldstein, la número 21 en do mayor, y la Opus 109 en mi mayor. Esas 2 sonatas, bueno, en cuanto a la Waldstein, es una sonata muy demandante, de las más famosas, precisamente de las que tienen, fue nombrada de esta manera, porque fue dedicada a uno de los condes amigos del compositor. Y la Opus 109, que no es muy tocada, pero tiene una forma particular porque no rompe completamente con la forma tradicional de la sonata que nosotros conocemos en el periodo de en cuanto Mozart o Haydn. Aquí mete ya lo que nosotros conocemos como fugas, voces que se intercalan, trinos por doquier y también la forma en cuanto que antes existía en la sonata rápido, lento, rápido. Aquí lo invierte completamente, empieza con un tema súper cantable y mete descripciones ya muy específicas del tempo. En el tercer movimiento tenemos variaciones, es decir, rompe completamente con la estructura tradicional de la sonata, la cual yo a esta obra le tengo mucho aprecio, por lo mismo también la elegí. Y agregué otras 2 sonatas nuevas que, bueno, tuve que ponerlas para este recital, que fue la número 3 en do mayor, de las sonatas tempranas, de sus primeras sonatas, y la Pastoral, la número 15. Entonces el enfocarme realmente a estas grandes obras en un recital de pues casi 2 horas fue muy, muy enriquecedor y un reto muy grande, que me siento contento con el resultado. Me siento contento con cómo me hizo cambiar la forma de entender al compositor. Y pues realmente con la maestra Parrondo he tenido una relación muy buena desde que pues me titulé hace unos 8 años, que la conocí desde muy pequeño a ella. He estado también en concursos y he estado como sinodal, es decir, la relación que he tenido con la maestra ha sido muy grande y le agradezco enormemente en primera el que nos haya contemplado para poder presentar este recital, y también la paciencia y la idea, la oportunidad de realizar estas actividades que no muy seguido se dan en este país y que son muy importantes, creo yo, para la formación de cualquier pianista. No solamente estarlas tocando, sino escucharlas y tener estas experiencias para todos nosotros como artistas, que igual no solamente se las recomiendo a pianistas, ni siquiera solamente a músicos, sino de todo tipo de índole lo pueden escuchar, y realmente es una muy muy bonita experiencia el presenciar esto, el tener la oportunidad de vivirlo, de estar en vivo. Al Instituto Goethe también, que nos dio el espacio, que hubo este pequeño auditorio increíble que nos dio pues la oportunidad de estos 9 recitales para los 9 pianistas presentar este ciclo. Y pues nada, simplemente me llevó una muy bonita experiencia que espero se vuelva a repetir, que no solamente se dé pues una vez, y que a pesar, bueno, de las dificultades que hemos tenido hasta ahora con esta pandemia, nos dé pues muchas más oportunidades de este tipo de actividades. Nuevamente gracias a la maestra Parrondo, al Instituto Goethe y a la invitación para esta entrevista, que espero se difunda con mucha gente y que
empiecen a tener un poco más de importancia a lo mejor y de difusión para nosotros como sociedad, no solo para músicos. Muchísimas gracias. Maestra, se cierra este ciclo de Beethoven, pero no Beethoven. No, No Beethoven, imposible. infinito él. ¿Qué Sí. viene? La música es muy celosa, yo sé que todos los días hay que estar en él. Yo me acuerdo, mi maestro me decía, ¿no tienes tiempo? Pues tienes que hacer 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche, como puedas. Digo, siendo una persona que solo lo hace por un gustito, porque le da paz la música, me da mucha paz la música, me genera mucha paz. Y es un encuentro para mí que es necesario como esencia. En su caso, ¿qué viene para la maestra? ¿En qué está trabajando? ¿Cómo podemos saber de sus próximas presentaciones? Pues mire, el día 23 de enero, es más, ya me voy a estudiar. Todo. El día 23 de enero, mucho me pidieron que no habían podido escuchar recital Beethoven que hice en el Goethe. Así es que lo voy a repetir en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Maravilloso. El 23 de enero a las 18 horas. Bien. Y luego el 27 de febrero, o sea, tengo que estudiar doble. Todos los dos programas. Vámonos ya. 27 de febrero voy a hacer un recital con obras de Federico Ibarra, que es el disco que se presentó el año pasado, en línea, porque pues no se pudo de otra manera. Sí. Con las sonatas 3, 4 y 5, la aniquilación de un sueño y Páramo Pétreo. Ya. Que me la estoy recién aprendiendo. 27 de febrero. De febrero también en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 18 horas. Y así tengo para adelante otras cositas. ¿Cómo pueden saber de su trabajo? ¿Hay alguna red social? ¿Hay alguna forma de poder acercarse al trabajo de la maestra Parrondo? Bueno, siempre posteo cuando ya está cerca de tocar en las redes. Sí. Hasta en TikTok los posteo, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, en todas las redes. Entonces, seguramente, yo lo que siempre espero es que, en este caso, Bellas Artes me envíe el póster para publicarlo. Así es que generalmente a través de las redes es que menciono. Pues han estado apareciendo las redes en este momento en el programa para que usted pueda acercarse a los próximos eventos y la temporada en Bellas Artes, como nos ha compartido la maestra, para que puedan escucharla, para que puedan compartir música, para que podamos tener a lo mejor los que no hacemos propiamente música, tener estas sensaciones musicales que tanto bien nos hacen y que es una maravilla poder compartir como humanos con grandes compositores como los que acaba de mencionar. Así que queda abierta la invitación para el público para que asistan. Hemos podido conocer un poco más de cerca cosas como lo de las muletas, que es gracioso, pero simpático, pero diferente. Ahora es gracioso. Ahora es gracioso, en ese momento no lo fue, claro que no. Sí. Cosas como un poco más al ser humano, cómo percibe la música, cómo la siente, independientemente de ser una gran pianista, es un ser humano como todos nosotros, y saber sus experiencias, sus emociones y su parte humana definitivamente nos ayuda y nos promueve el contagio, en este caso, en la música. Maestra, ha sido un honor y un placer. Muchas gracias por su tiempo y por estar en este programa. Encantada. Feliz año. Muchas gracias a todo nuestro público, a la audiencia que está en este su programa La Danza de la Vida, que acontece en los diferentes medios de comunicación que la difunden. Nos encontramos hasta una próxima ocasión en esta, La Danza de la Vida.